Gracias, Julia. Me encuentro con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con quien vamos a hablar de una variedad de temas, pero sí quiero preguntarle en principio, enlazando sobre lo que estamos viendo, esta recomendación ayer apenas de la Defensoría, que recomienda activar las plataformas de defensa civil. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Entiendo incluso que una de las oficinas de la Defensoría en Piura ya está trabajando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de activar las plataformas de defensa civil en una situación como esta? ¿Es necesario? ¿Y para qué? A ver, es muy necesario. Sucede que la Defensoría del Pueblo considera que todas las instancias que tienen que ver con defensa civil tienen que activarse. En el Perú existen distintos niveles. No es que desde la cúpula, digamos, de la Organización de Defensa Civil se activan las acciones, sino que los gobiernos locales o los gobiernos regionales o las provincias van solicitando, van activándose hacia arriba. Lo que sucede ahora es que la Defensoría considera que la situación es tan grave que todas tienen que activarse. Y ¿cómo opera una plataforma de defensa civil en estos casos? Básicamente coordinación. La Defensoría del Pueblo ha estado y está presente en todos los lugares donde han habido estos desbordes, justamente para hacer el seguimiento. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo no es que tenga jurisdicción ni mandato ejecutivo, es una institución de supervisión, de control. Quienes tienen ahí la responsabilidad son básicamente los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los alcaldes y evidentemente defensa civil. Son los gobiernos regionales y alcaldes que también en muchos casos tienen alguna responsabilidad de lo que está pasando ahora, ¿no? Al permitir la construcción de viviendas, ¿no?, en cauces secos y demás, pero como conversábamos más temprano con el ministro Nieto, de eso hablaremos y tendrá que abrirse una discusión realmente seria cuando pase esta última emergencia sobre cómo nos vamos a organizar. Probablemente la Defensoría tendrá pues alguna opinión al respecto, ¿no? De hecho, estamos haciendo un trabajo sobre el tema. Sí. Orientar esos esfuerzos. A ver, yo por la web de la Defensoría me he enterado de que existía un decreto legislativo del 2014, periodista desenterado en este caso, ¿no?, del 2014, que decía que los estudios técnicos de las APPs son pues casi secreto de Estado, no se pueden saber. Entonces uno, claro, ahí comienza a entender, por el tema de los sobrecostos, también hay que tomarlo con la seriedad del caso, ¿no? O sea, lo que yo entiendo hablando con gente que considero seria, me dicen, bueno, un sobrecosto normal en una obra es de aproximadamente el 20%, ¿no?, que es lo que podría admitirse dentro de estos parámetros. Pero resulta que a la hora de que los estudios técnicos de las alianzas público-privadas se consideran pues secretos, que uno no entiende por qué, ¿no? Puede pasar cualquier cosa después, es decir, la cifra bajo la cual tú acuerdas el monto de un proyecto puede cambiar de mil maneras. No sabemos la estructura financiera, ¿no?, en muchos casos de estas empresas, no sabemos cómo se van a negociar adendas futuras. Es como una suerte de ficción, ¿no? O sea, estas primeras cifras bajo las cuales, o supuestos bajo los cuales generas un proyecto, no sirven después. La Defensoría está proponiendo derogar este decreto legislativo que hace secreto estos estudios técnicos. ¿Qué efecto ha tenido este decreto legislativo? Es del 2014, sí, justo antes del gasoducto. Sí, Enrique, pero permíteme contarte rápidamente el itinerario de cómo surge esta norma y luego los problemas que trae la norma, porque tan grave es la norma en sí como cómo es que se gesta la norma. La norma, este decreto legislativo 1224, es una norma posterior a una ley que sale meses anteriores, sale en enero, febrero del año 2014, el Ejecutivo manda un proyecto de ley al Congreso, que se aprueba muy rápidamente. Se aprueba más o menos en 2 meses y en 3 días tiene informe favorable de la comisión respectiva. El Congreso estaba todo de acuerdo, no solamente el gobierno de Humala, sino todo el resto. Bueno, o sea, Fuerza Popular. En 3 días se aprueba este proyecto. Se promulga la norma y se publica en 60 días y 2 o 3 meses después se entrega la buena pro del gasoducto. La obra más grande de la historia del país. Más de 7.000 millones. No, pero empieza con 1.200. Ojo, pues es un detalle que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Se aprueba esta APP sin que el ojo público, sin que los periodistas, sin que la ciudadanía pueda conocer los informes económicos, que es la base de este negocio, que nos permite saber qué tan rentable es, el tamaño del negocio,
todo lo que tiene que ver con el diseño económico financiero del negocio sale del ojo público y se convierte en información confidencial. Lo cual es fundamental, porque en el caso del gasoducto ha tomado una importancia tremenda, por ejemplo, cuál era la situación política del sur, ¿no? Y cómo el sur lo iba a recibir, pero en realidad ha pasado a segundo plano la realidad económica del proyecto, ¿no? La verdadera demanda, ¿no?, industrial. Se eliminó el tema de la petroquímica que podía, ¿no?, de justificar de alguna manera mayor. Es decir, es efectivamente un proyecto inmenso, como dice usted, con una justificación económica que no se entiende del todo. Que no se conocía en ese momento y hasta hoy no se conoce, porque esa norma no solo te establece que debe ser información confidencial en el momento del proceso de otorgamiento, sino después. ¿Qué sentido tiene que después que ya entregaste la buena pro siga siendo una información confidencial? Le voy a pedir una interrupción de un minuto. Igual por la información, regresamos a los estudios en Lima. Estamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, conversando de un tema fundamental. Hay una ley que luego es reforzada por un decreto legislativo en la etapa, en la administración de Ollantumala, una ley que en realidad lo que hace es constituir en secreto los estudios técnicos de las APPs. ¿Qué importancia tiene esto? Esto se da justo antes, o podríamos, si somos suspicaces, y creo que es obligatorio ser suspicaces en una situación como esta, se da justo antes de la coyuntura del gasoducto, que por supuesto es uno de los proyectos que están bajo una gigantesca lupa en este momento. La Defensoría, entonces, defensor, va a pedir la derogatoria de este decreto legislativo y de esta ley. Puntualmente de este artículo. Porque en realidad la norma que hace secreto que convierte técnicamente sobre secretos tiene que ver básicamente con seguridad del Estado, armas. Exacto. Estamos hablando de otra figura que es muy parecida, que se refiere al carácter confidencial de esta información. No hay ninguna justificación para que un estudio técnico de una APP sea secreto, ¿no? O sea... Mire, en este estado del avance de los negocios, el kilómetro de pista, el kilómetro de túnel, el kilómetro de puente es casi un commodity. Y los diseños económicos financieros no son ciencia infusa. De manera que incluso en la etapa previa no debería ser confidencial, y menos después de que ya se otorgó la buena pro. Y le doy un dato. Hay un informe de la OCDE que señala que el momento en el que más se produce corrupción en el Estado en obras públicas o APP es justamente en la etapa de la entrega de la buena pro, del concurso. Y en ese momento es que nosotros hemos decidido como Estado sacar de la mirada pública lo que constituye la base de ese negocio. ¿Qué consecuencias? Gasoducto es un tema, ¿no? Pero claro, esto es relativamente reciente. Como conversamos fuera de cámaras, las leyes de APPs subsistieron 10 años antes de que ocurra esto, de que se le ponga este candado con la corrupción que ya sabemos. Es decir, se vieron casos como el del metro, se han visto casos como el de la corrupción regional, se vio casos como de la interoceánica, que sabemos todos han tenido componentes de corrupción, sin tener siquiera este candado. De ahí en adelante, esta ley, ¿qué obras ha complicado? Gasoducto es una. ¿Qué otras grandes obras ha complicado? Bueno, probablemente también probablemente rutas de Lima. Y además, no se olvide que uno de los grandes problemas de... y Chinchero. Ahora. Bueno, Chinchero ahora. De hecho, Chinchero, porque Chinchero desde el 2014 se entrega la buena pro. De hecho, no solamente las nuevas, también las anteriores. ¿Por qué? Porque las adendas es una prácticamente institución en las APP peruanas. La mayoría de contratos ha tenido una docena de adendas y algunas han llegado a más de 20 adendas. ¿Usted ha hecho algún tipo porque claro, siempre pues en lo que son temas técnicos a los periodistas a veces los quieren marear como cuyes, ¿no? Entonces te dicen, no, es normal, esto también es normal. ¿Se ha hecho algún tipo de estudio referencial sobre qué pasa en otros países? Si es que las adendas, claro que ahora otros países todos están metidos con el tema de Odebrecht, pero en situaciones más o menos donde la corrupción no campee tanto, nos imaginamos que las adendas no son un instrumento pues indiscriminado, donde sencillamente añades y añades y añades sobre el contrato. A ver, yo diría hay varias cosas. Primero, la Defensoría ha constituido ya desde hace unas semanas un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario para mirar este tema desde el derecho administrativo, porque estos son contratos administrativos, desde el derecho penal, desde cómo han funcionado las instituciones, desde el mercado.
son un equipo de 6, 7 personas, 7 profesionales de larga trayectoria que están encontrando cosas. En realidad lo que pensábamos, Enrique, es hacer un informe que luego de 2 meses lo entregábamos a la sociedad y explicábamos, esta es la radiografía de todo este problema de corrupción. Pero el tema es tan grave y es tan grande que hemos decidido ir soltando información como esta. Entonces, tú me preguntas cómo sucede en otros lugares. Yo acabo de venir de Chile. Odebrecht no entró a Chile. No entró. ¿Por qué no entró? Les pusieron una serie de candados, según me han dicho. No entró. Bueno, varias razones en realidad. Primero, porque, y ahí vamos a un tema que está mirando la Defensoría, los planes anticorrupción en el Perú no funcionan. Hay normas para que todos los ministerios tengan planes anticorrupción. Y hay ministerios que no tienen planes anticorrupción. Y son un saludo a la bandera. No existen indicadores de estos planes anticorrupción. Siendo el tema de la corrupción algo fundamental, los planes anticorrupción prácticamente son nominales. Entonces, existen muchas razones por las cuales esto se ha dado. Me parece prácticamente alucinante que una obra que va a costar 1.200 millones cueste 7.000 y pico de millones del gasoducto. Me parece muy preocupante que un contrato se cierre sin determinar el costo financiero de la obra, sin determinar la fecha del cierre financiero, que son los huecos que tiene Chincheros. Entonces, todos los contratos pareciera que están sospechosamente mal hechos. Así es. Ahora, el presidente ha anunciado, el presidente y los ministros, o sea, se ha anunciado que se va a presentar este tema de la declaración jurada de intereses, ¿no? Que fue una de las recomendaciones de la Comisión Vega, de la Comisión de Integridad Presidencial, que fue encabezada por su predecesor en la Defensoría. El tema de los intereses de cada quien también juega un papel ahora fundamental. Un papel fundamental entre los periodistas. Los últimos días hemos visto cómo, ¿no?, ya pues al periodismo se le había pasado la mano hace años en el Perú, ¿no? El tema de que no, yo soy periodista, defiendo una posición, ¿no?, en medios, tengo una columna en diarios y, por ejemplo, defiendo pues la pertinencia del peaje de Puente Piedra y no digo que asesoro pues a las empresas involucradas en Puente Piedra. Eso por el lado del periodismo. Por el lado de los políticos es importante también que desde el presidente de la República hacia abajo digan, bueno, estos son mis intereses. ¿Qué tan eficaz puede ser eso para realmente combatir la corrupción en los próximos años? Muy eficaz. En realidad esta es una propuesta que viene, probablemente por eso Eduardo lo planteó, porque viene de la Defensoría hace mucho tiempo. La Defensoría planteó justamente esta declaración, esta necesaria declaración de intereses, porque no puede ser que en un momento tú estés del lado del sector privado como funcionario o como gerente y luego estés como ministro. Eso es inaceptable. Es el caso del ministro de Energía y Minas, Mayorga, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Había sido asesor y luego ministro. De la UPIC y Jandría. Entonces, a ver, no estoy diciendo que necesariamente haya ahí algo mal, pero lo que sí es fundamental que la sociedad conozca que hayas estado de los dos lados. Y puede haber ahí un conflicto de intereses. O que tenga una situación como... Ayer le preguntábamos al ministro Zavala sobre su hermana, ¿no?, que es gerente de asuntos corporativos en una de las obras, una de las empresas socias, ¿no?, en Chincheros. Le decía, yo desde el principio he dicho que no voy a hablar del tema y no voy a participar en reuniones sobre el tema porque tengo este tema pues con mi hermana, ¿no? O sea, esto debería ser en realidad ya una práctica recurrente. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de los periodistas? ¿Qué hacemos en el caso de los abogados que no son funcionarios públicos? Eso ya es una discusión ética que va más allá, porque no hay de repente una ilegalidad como tal, pero el cuestionamiento ético es más o menos el mismo, porque si tú estás orientando, se presentan en los programas de televisión como especialistas en el tema y resulta que son gestores de intereses en tal materia y no se lo está diciendo al público. De repente los canales, los medios tendrían que considerar esto como lo que los gringos llaman el disclaimer, ¿no? Por si acaso este señor o esta señora trabaja para tal empresa, ¿no? Son cosas elementales, ¿no le parece? Existe una ley de transparencia y de acceso a la información. Esta ley de transparencia recoge un principio que está instalado en el sistema interamericano, que es el principio de mayor divulgación.
todos los que actuamos en la escena pública, y no me estoy refiriendo solo a los funcionarios públicos, me estoy refiriendo a hombres que generan opinión pública, públicos, que puede, digamos, claro, que puede ser un deportista, que puede ser un artista, que puede ser una persona que sale a los medios, un abogado, un analista, y opina, debe estar sometido a la mayor divulgación de la información. Esto me parece fundamental. Incluso en el sistema interamericano hay una figura que se llama mayor umbral de tolerancia. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si yo soy un hombre público, un futbolista, por ejemplo, yo debo tolerar más el ojo público que una persona que es estrictamente privada. Incluso si eso de que soy periodista y no me toquen, no. Si yo estoy cenando con alguien, almorzando con alguien, y mi vida es estrictamente privada, nadie tiene por qué estar tomándome fotos. Pero si yo soy un futbolista, un artista, un periodista, un abogado, sí me puede usted tomar fotos porque tengo que tener un mayor umbral de tolerancia. El hombre público no es solo el que esté en la función pública, sino el que ejerce de alguna manera una influencia sobre la opinión pública, y eso no es nuevo en el sistema. Para terminar, defensor, hay muchos temas. Yo sé que es el tema de Odebrecht, del conflicto Congreso-Fiscalía. Vamos a tratarlo con el exfiscal, además, Supremo Avelino Guillén, y no quiero un poco duplicar los temas de conversación durante esta mañana, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle cómo está el ambiente en la Defensoría. En determinado momento, pues, los contratados por CAS denunciaron que se les iba a sacar, hubo toda una negociación, hubo comunicados a fin de año, pero yo quería ir al fondo de la discusión, y lo que sus críticos decían es: Walter Gutiérrez está asumiendo una institución que tiene roles muy definidos, donde funciona bien, como por ejemplo algo que tiene que ver con conflictos sociales, derechos humanos, y la quiere transformar en otra cosa. Entonces, usted desde el principio dijo que le interesaba mucho, por ejemplo, entrar en servicios de salud, en servicios de educación, en servicios que el Estado accede. Entonces, otra vez, también sus críticos decían: oiga usted, pero para eso está el Indecopi. ¿Por qué quiere arreglar algo que no está roto? Al final, en el balance de esta discusión, yo entiendo que en el tema con los CAS se tranquilizó. ¿Cómo ve ahora, cómo observa vamos a decirlo así, la personalidad, el fondo de la Defensoría? Yo creo que los hechos nos han dado la razón. A ver. De una manera contundente. Existían y existen, existe Ocitran, existe Invermed, ¿han funcionado? Es la Defensoría la que está sacando estos temas. Es la Defensoría que hace 2 semanas dijo que deberían tomarse medidas cautelares, cuando nadie lo había señalado la urgencia de esas medidas. Es la Defensoría la que está entrando en el tema de los peajes. Estamos entrando en temas, Enrique, que tienen que ver con millones de dólares, que tienen que ver con la administración pública, que tienen que ver con los servicios públicos, pero al final del día tienen que ver con derechos de los ciudadanos. Eso tienen que ver derechos de las personas. Eso implica un debilitamiento de áreas en las cuales la Defensoría ha funcionado tradicionalmente, porque claro, también hay un tema presupuestal. Usted no le va a alcanzar el presupuesto para cubrir lo que se cubría antes y al mismo tiempo abrir estos nuevos frentes de defensa. Enrique, nosotros estamos acostumbrados a hacer más con menos. Nosotros creemos que con los recursos que tiene la Defensoría se puede no solo seguir haciendo lo que se ha hecho bien, sino hacerlo aún mejor, porque se puede hacer mejor. De hecho, estamos potenciando el tema del reporte de conflictos con Giselle Guamaní y con todo un esquema que pronto van a conocer ustedes. Bien. Todos los temas que se han desarrollado van a seguirse desarrollando y de una manera mucho más activa. Y estos nuevos temas que son urgentes, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con mercado, que tienen que ver con derechos de ciudadanos. Bien, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, el lunes, entonces, entiendo yo, el lunes está presentando este proyecto para derogar, me parece clave, este capítulo, este tema del decreto legislativo que hace secretos los estudios técnicos de las APPs. Es momento de cambiar nuestra relación con el sector privado sin que eso implique de ninguna manera desincentivar el mercado. Todo lo contrario, ¿no? Tenemos que ser un mercado competitivo, tenemos que ser un mercado abierto. Yo diría que todas estas medidas que se van a dar van a fortalecer el mercado y va a permitir que otros ingresen. No se puede interpretar, porque ya hay quienes lo dicen, no, se están yendo contra el libre mercado. No, yo creo que en realidad todo lo contrario. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se vayan.